Saludos, amigas y amigos, deseándoles siempre todo lo mejor. En esta oportunidad vamos a seguir conversando, opinando sobre aspectos importantes de la gerencia, de la administración. En este caso vamos a hablar sobre el segundo aspecto del proceso gerencial, como es la organización. La organización puede ser formal e informal. Formal es aquella que está de acuerdo a los principios y normas para construir una estructura orgánica, para hacer un organigrama. O sea, hacerlo en la forma más adecuada, viene siendo la organización formal. Y también tenemos la organización informal, que es aquella que coadyuva a que la organización formal se estipule y se adapte y se haga en una forma meritoria. Esta organización informal puede nacer de costumbres, de rumores, de conversaciones extraoficiales, de reuniones fuera del tiempo de trabajo o en el mismo tiempo de trabajo. Es informal porque se adelantan, se pueden anticipar y se puede hacer una forma que la organización formal se ayude, ¿verdad? Esa viene siendo la idea de la organización informal. O sea, no es informal, es que sea inadecuada, no, tiene que ser algo también adecuado para construir, para ayudar a que la organización formal de la estructura orgánica, los organigramas, se puedan hacer en una forma más eficiente. También tenemos la departamentalización, que es las diversas formas en que la estructura orgánica, el organigrama, se pueda llevar a cabo en una forma eficiente. La departamentalización puede ser por funciones, por proceso, por territorio, por canales de comercialización, por productos. Lo más importante es que esta departamentalización se haga de acuerdo a lo que la organización, sea pública o sea privada, necesita hacer para llevar a cabo sus planes a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay empresas inclusive que hacen el mismo producto, las mismas funciones, pero adaptan departamentalizaciones de acuerdo a una estructura orgánica diferente a otra, pero siempre en el mismo fin de lograr resultados eficientes. También tenemos la organización matricial. La organización matricial lo que hace es que une, ¿verdad?, diversos factores. Entonces puede ser, puede unir el territorio con las funciones, con los productos, con los canales de comercialización, con los clientes, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esta organización matricial sea llevada a cabo en una forma adecuada para lograr resultados eficientes en una organización. También tenemos algo que es muy importante, como es la línea y el staff. La línea viene siendo las personas que
trabajan directamente en la operación de las cosas que se realizan en una organización. O sea, trabajan directamente en las cosas que normalmente, diariamente, semanalmente se llevan a cabo en una organización. Y el staff viene siendo el órgano asesor que ayuda, que supervisa, que controla, que indica cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe mantener la línea para lograr resultados. Entonces, ¿qué ocurre? La línea y el staff deben estar siempre interactivados para que sea funcional, ¿verdad? Deben trabajar en conjunto, una interacción la cual produce efectos multiplicadores en una organización para lograr rendimiento, para lograr eficiencia. Esa viene siendo la idea de la línea y el staff. Tenemos un aspecto muy importante dentro de la organización, que es el segundo paso del proceso gerencial y administrativo, que viene siendo la delegación y la descentralización. Estos dos factores, delegación y descentralización, prácticamente encajan dentro de una misma situación, dentro de una misma idea. El gerente que aplica adecuadamente en la organización los instrumentos de beneficio de una delegación y de una descentralización eficiente logra mejores resultados, porque la idea es que se evite dentro de lo posible una centralización efectiva, una centralización que impida que el gerente tenga tiempo de realizar sus funciones. La gerencia normalmente está establecida en una alta gerencia, ¿verdad?, que tiene sus ideas y sus modos de proceder, ¿verdad? Viene siendo las cosas generales, ¿verdad?, que aplica, que hace una alta gerencia. La gerencia media, que viene siendo la gerencia de producción, la gerencia de finanzas, la gerencia de mercadeo y ventas, entre otras, pues es la gerencia de ingeniería, la gerencia de personal y la gerencia de supervisión, que es la que supervisa a las personas, a los trabajadores que hacen ya los trabajos rutinarios. Entonces, si aplicamos esto, entonces el gerente necesariamente, obligatoriamente, para obtener resultados adecuados, debe delegar. Es necesario, es fundamental la delegación, ¿verdad? Porque así el gerente tiene más tiempo para aplicar, para hacer los trabajos que necesariamente debe hacer para lograr resultados. Porque ocurre muchas veces que el gerente no tiene el tiempo porque se ha ocupado de otras cosas, de otras actividades que puede realizar un personal subalterno. Eso no quiere decir que el gerente pierde su autoridad y responsabilidad, no, las mantiene. Lo que pasa es que las personas a las cuales delega también van a tener en su trabajo, en sus funciones, una autoridad y una responsabilidad. La historia tiene muchos antecedentes, ¿verdad?, de la delegación
Tenemos el caso de Moisés en su camino hacia la tierra prometida. Vino una persona, un familiar, y le indicó: así como estás trabajando, como estás actuando, no tienes tiempo para hacer las funciones, porque quieres hacer todas las funciones tú solo, y eso no te ayuda al objetivo que tienes planeado. Esa situación se presenta actualmente en muchos gerentes, ¿verdad? Y entonces con la delegación, entonces puede ampliar su cobertura y tener espacio para las cosas que debe hacer. Lógicamente, en este camino, en la delegación, igualmente que en la descentralización, el control, la coordinación, la supervisión es necesario, lógicamente, para que funcione. Es como una oficina que quiere controlar todo, y entonces se le llena todos los espacios y entonces no pueden cumplir con las funciones. Entonces tiene que descentralizar funciones hacia otras oficinas, a otras agencias, para evitar que se centralice todo en una oficina, y entonces esta oficina se llena tanto de trabajo que no puede cumplir. Entonces, si tú lo descentralizas adecuadamente, con mecanismos lógicamente de control para que funcione, entonces las actividades se pueden realizar en mejores condiciones. Esto es igualmente aplicado al sector público y al sector privado. Lo único que, lógicamente, se hacen las adaptaciones de acuerdo a los cumplimientos que debe hacer el sector público o el sector privado. Tenemos un punto muy importante también, que es el sistema pluralista y el sistema individual. El pluralismo normalmente funciona o debe funcionar cuando en una empresa privada o pública existe un director principal, ¿verdad? Y tiene directores subalternos. Entonces, cuando trabajan conjuntamente y toman las decisiones en una forma armónica, en una forma de consenso, donde se plantean varias alternativas y se analizan estas alternativas y después se escoge la mejor alternativa, planteada por los diversos factores que intervienen en un sistema, en una asamblea, entonces se logran mejores resultados. Entonces, esa viene siendo la idea del sistema plural versus el sistema individual. Cuando es el individual, se menciona que se dice que hágase lo que el jerarca mayor indica. Entonces, no funciona. Funciona mejor cuando cada director subalterno plantea unas necesidades, unas alternativas, y cada uno plantea y el director mayor también lo plantea. Entonces se discuten esas alternativas y entonces se escoge la más adecuada para el beneficio en el corto, mediano y largo plazo de una organización. Entonces son ideas que es bueno poner en práctica, que el gerente las ponga en práctica, porque obtendrá mejores resultados y en una forma más adecuada, más tranquila. Bueno, hemos hablado un poco sobre esta parte, la segunda parte del proceso gerencial, como es la organización.
Es un placer haber hablado sobre este punto y le deseo a todos mucha felicidad y muchos aspectos positivos para lograr entablar y hacer de una organización, no importa la dimensión que tenga, algo que sea más adecuado. Gracias por la atención. Chao. Goodbye. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.